Bienvenidos amigos de la Escuela Naranja. El día de hoy estamos analizando fundamentalmente las relaciones entre los poderes del Estado y para hablarnos específicamente de quizás las relaciones que son las más, se puede decir, confrontacionales entre los poderes, y es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tenemos el día de hoy la participación del profesor, del doctor César Delgado Guembes. Él, abogado, él es una de las personas que estoy seguro tiene el mayor conocimiento en lo que se refiere al derecho parlamentario del Congreso de la República. Él ha ocupado los más importantes puestos dentro de este poder del Estado y es evidentemente una autoridad plena, completa, para poder conversar con nosotros el día de hoy sobre estas relaciones ejecutivo-legislativo fundamentalmente. César, muy buenas tardes contigo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas tardes, Miki, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos momentos sobre una materia que es crítica para el funcionamiento de nuestro sistema político. Muchas gracias por la oportunidad. A ti, César. César, tú sabes que cuando tuve la oportunidad de entrar al Parlamento en el 2016, me preguntaba a mí mismo si es que iba a tener la posibilidad de poder presenciar el sinnúmero de escenarios que la Constitución de 1993 te pone al frente. Y la verdad es que no sé si para bien o para mal, quizás desde el punto de vista académico ha sido una suerte, he podido presenciar estas relaciones ejecutivo-legislativo, creo que en su plena magnitud. Creo que salvo alguna que otra figura, en los últimos años las relaciones y las herramientas que se tienen entre estos poderes del Estado han estado sumamente presentes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Es más, dentro de todas las posibilidades que el sistema prevé, nos faltaba cumplir probablemente la que se ha cumplido en el periodo 2016-2021. Un periodo en el que, como tú conoces bien, hasta se ha llegado a la primera disolución del Congreso, una actitud cuestionable, poco constitucional, pero en fin, es un uso que se ha dado en la historia del Perú por primera vez. O sea, en realidad se ha tratado de un periodo histórico en el que hemos podido percibir cómo la interrelación entre los diferentes componentes del sistema político ha cumplido con una parte importante, desde el sistema electoral para la elección del presidente de la República y del Congreso, el ejercicio de las funciones legislativas, el ejercicio de las funciones de control, y el uso, por último, como lo mencionaba hace un minuto, de la disolución del Congreso, apelando a la supuesta denegación de facultades, a la denegación de confianza que el Congreso le habría dado al gabinete. Correcto. Ahora, sería bueno que empecemos indagando o esclareciendo un poco por qué existen estas figuras entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que de alguna manera, no sé si es que tratan de colaborar o de más bien generar conflictos entre ellos. ¿Por qué, por qué la existencia, vayamos a casos concretos, de interpelaciones, de censuras, de cuestiones de confianza? ¿Por qué es que se da, César, estas figuras dentro de la Constitución? Bueno, en principio, para que el sistema funcione, se parte de un supuesto básico importante. Debemos contar con un sistema de partidos. Cuando el Poder Ejecutivo, como ha sido el caso, no cuenta con una representación adecuada en el Congreso, nos encontramos frente a un vacío que impide la adecuada articulación de las fuerzas y la adecuada coordinación entre ambos poderes del Estado. La consecuencia de que hayan dos fuerzas políticas en contradicción en el Ejecutivo y en el Congreso es resultado legítimo de la voluntad popular. El pueblo tiene la opción de elegir a un partido político en el Ejecutivo y a otra mayoría en el Congreso.
Cuando eso ocurre, la voluntad popular tiene un mandato que debe cumplirse. El mandato consiste en que en el sistema se debe esperar mayor uso de la facultad de control político que realiza cada uno de los dos poderes del Estado. A diferencia de lo que ocurre cuando la voluntad popular quiere que las fuerzas políticas en ambos poderes del Estado sea exactamente la misma. Cuando este último supuesto ocurre, lo que el pueblo quiere es que el Parlamento le dé plena legitimidad al gobierno y por lo tanto que ejerza menos su capacidad de control. El ejercicio funcional de la capacidad de control o de la legitimación del gobierno depende de manera directa e inmediata de la voluntad popular. Es el pueblo el que decide cómo deben producirse las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Cuando el pueblo ha preferido que haya una mayoría diferente en el Congreso a la que existe en el Poder Ejecutivo, es ineludible que el Congreso tenga la especial responsabilidad de ser más exhaustivo en su capacidad de control de los actos normativos y no normativos del presidente de la República y de su gabinete. Ahora, entiendo. Entonces, claro, en una figura como la que sucedió en el 2016, donde había una mayoría muy fuerte de Fuerza Popular y más bien el Ejecutivo estaba en manos de el partido PPK, claro, todo indicaría que había un llamado de parte de la población a que el Congreso de la República haga un mayor control. Ese control se puede verificar a través de algunas figuras. Y vayamos una por una para que las personas que nos están viendo el día de hoy puedan entenderla, porque a veces se habla con mucha ligereza de qué cosa es una simple invitación a alguno de los ministros a informar, una estación de pedidos, una interpelación, una censura. ¿Nos podrías ayudar a diferenciar estas figuras? Bueno, en principio hay varios escenarios, uno relacionado con el ejercicio de funciones legislativas, como cuando el Poder Ejecutivo pide delegación de facultades para que el Congreso habilite al gobierno en el uso de la capacidad de dictar decretos legislativos. Cuando el Ejecutivo opta por esa alternativa y el Parlamento está en manos de una mayoría diferente a la que existe en el gobierno, debe esperarse una especial pulcritud en el ejercicio de la capacidad de control que realiza el Congreso respecto del gobierno. Esto supondría un ejercicio muy exhaustivo de las funciones, de los requisitos, de las características a las que debe adecuarse el gobierno para legislar por facultad delegada del Congreso. Claro, de hecho yo recuerdo muchísimo esta parte que menciona César porque tuve la suerte, me tocó formar en varias oportunidades el grupo encargado de revisión de los decretos legislativos, decretos de urgencia, de todo lo emitido por el Poder Ejecutivo y que cumpliera pues con lo establecido por la Constitución, ¿no? Esa es una labor que a veces había sido dejada de lado, pero que en esta oportunidad pudimos enfrentar de una manera bastante concienzuda. ¿Qué más? En realidad se pasaba por alto, sí. Hasta el año 2016 se ha pasado relativamente por alto y con una benevolencia relevante el ejercicio de la facultad de control del Congreso sobre las potestades normativas del presidente de la República, tanto en materia de legislación delegada, decretos legislativos, como decretos de urgencia, o como ocurre también respecto de los tratados. La Comisión de Relaciones Exteriores también ha debido ser muy pulcra en la demanda de cumplimiento respecto del uso de las facultades que tiene el presidente de la República para aprobar por sí y ante sí los tratados. Este tipo de discernimiento es fundamentalmente de carácter formal. El Congreso no puede entrar sobre el fondo del asunto. El fondo, ¿no? La confusión que se produjo porque se imputaba el ejercicio de la facultad de control como un acto de denegación de las facultades legítimas que tenía el Poder Ejecutivo. Claro. Interpelación.
La interpelación es una potestad fundamentalmente que ejercen las minorías respecto de actos, de declaraciones o de conductas que tiene el Poder Ejecutivo. La interpelación se realiza con un mínimo de firmas. En ese caso tiene que cumplirse con un periodo que se llama de enfriamiento. No se puede interpelar a los ministros de inmediato, debe cumplirse con una regla básica, que es, primero, se da cuenta de la interpelación. En segundo lugar, la interpelación es votada por el Congreso. Luego de la votación existe un periodo que no puede ser menor a 3 días ni mayor a 10 días para que concurra el ministro a responder el pliego interpelatorio. Hay casos en los que, como ocurrió con el ministro entonces de Transporte, el señor Martín Vizcarra, que se produjo este fenómeno de las lluvias y que el plazo de los 10 días venció, en cuyo caso se dio por caducada la interpelación y tuvo que volverse a presentar otra. Es decir, los plazos son importantes para que el ejercicio de la función de control se cumpla adecuadamente. Ahora, César, y yo me acuerdo conversando o cuando te pedían declaraciones pues en la puerta de Palacio Legislativo los periodistas y te preguntan, pero ¿por qué le hacen una interpelación al ministro? Como si fuera una ofensa o como si fuera un castigo. Yo tenía una visión distinta de la interpelación, no sé si coincides conmigo, pero incluso leía a mi padre en algún momento escribir y decía, la interpelación es un excelente momento para que venga el ministro a rendir cuenta de un tema, más aún si se considera que se le da por adelantado las preguntas. Claro, la interpelación, a diferencia de otros procesos, como el pedido de informes o como la invitación, la interpelación tiene una carga especial que tiene que ver con una imputación respecto de una eventual responsabilidad política. No quiere decir que se culpe al ministro, sino que se le exige que rinda cuentas. Es obligación del gabinete, que ha recibido la investidura del Congreso, que ha recibido la confianza del Congreso. Se ha producido una relación fiduciaria entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, a partir de esa relación de confianza, se le pide al gobierno que dé cuenta ante el Congreso, que rinda sus descargos respecto de lo que la representación parlamentaria ha advertido como una posible carencia, falencia, omisión o un exceso dentro de la conducta que desarrolla el gobierno. El problema de la interpelación es que frecuentemente se la asocia de inmediato a la censura, que puede no ocurrir. O sea, si el ministro cumple con rendir adecuada cuenta de las imputaciones que se le hacen, no tiene por qué haber ninguna censura. Es más, recuerdo, por ejemplo, en el periodo 2016-2019, que se interpeló al ministro Basombrío. Él fue interpelado y no hubo ninguna censura, claro, a diferencia de otros casos. Pero eso depende de la satisfacción que el gobierno le dé a la representación popular. Ahora, algo que a veces la población no conoce, pero que también es posible al menos, es que se produzca, sí, la censura de algún ministro sin haber pasado por la interpelación. Bueno, ahí hay un problema, porque yo recuerdo cuando se estaba redactando el texto de la Constitución, en una oportunidad fui convocado por la Comisión de Constitución que presidía el señor Carlos Torres y Torres Lara, para que explicara qué relación podía existir entre la interpelación y la censura. Entonces, yo mencioné que durante el periodo del Congreso bicameral había muchos quienes afirmaban que antes de censurar debía permitirse al gobierno el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, captaron esta idea y la transformaron. Por eso es que en el reglamento de junio de 1995, ahora se exige desde junio de 1995 que haya como requisito para la censura el cumplimiento de uno de los siguientes requisitos. Primero,
que el ministro previamente haya sido invitado, que el ministro haya sido interpelado, que habiendo sido invitado o interpelado se rehúse a concurrir o que el ministro haya concurrido voluntariamente. Es decir, que el requisito para censurar prevé que antes el ministro haya estado en el Congreso y a partir de esa dación de cuenta se haya encontrado razones suficientes que justifiquen la eventual censura. De ahí que han habido casos en los que se ha presentado una interpelación y sin que el ministro haya terminado de absolver el pliego interpelatorio, se ha presentado una censura, aun cuando no se haya concluido con la sesión de interpelación, como consecuencia de lo cual se declaró improcedente la moción de censura presentada porque el reglamento prevé que no se puede presentar una censura sin que previamente no se haya cumplido con cualquiera de esos requisitos. Recuerdo que eso ocurrió en el periodo del señor Humala del 2011 al 2016 y tuvo que retirarse esa moción de censura porque no se había cumplido con el requisito. Ahora, este tipo de relaciones, claro, hay relaciones que son mucho más tensas, como el tema de la interpelación o la censura. Hay supuestos más colaborativos, como es en la delegación de facultades, que bien has mencionado. Pero también hay un acto que para muchos es a veces hasta protocolar simplemente, que es el pedido de confianza, y no me estoy refiriendo a hacer confianza a una norma, sino el pedido de confianza que se hace a la investidura del gabinete, si es que he utilizado las palabras adecuadas. ¿Cuáles son las características de esta confianza? Bueno, para empezar, hay discrepancia respecto sobre el uso del concepto de investidura. Uno de los que se rehúsa a admitir la validez de ese concepto es el profesor Domingo García Belaúnde. Él dice que la investidura en el caso peruano es un exceso semántico porque el Congreso no participa en el acto constitutivo del gabinete, sino que le presta una confianza a un gabinete que ya está constituido. En suma, la investidura, tal como la designa nuestro reglamento, independientemente de la discrepancia que sobre esta materia tiene en efecto el profesor García Belaúnde, el Parlamento lo que hace es pronunciarse respecto a si le rehúsa la confianza al gabinete que ha sido previamente designado por el Poder Ejecutivo. La constitución del gabinete se produce en dos momentos. En primer lugar, el presidente de la República tiene que conformar el gabinete y lo conforma con la participación del presidente del Consejo de Ministros, quien le propone a los integrantes. Hay acuerdo entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, se designa todo el gabinete juramenta el cargo, y a partir de la juramentación, ese gabinete ya está en pleno ejercicio de las funciones. Todos sus actos son válidos, surten efectos plenos. La única manera en la que el gabinete pierde la capacidad de actuar válidamente es cuando, luego de haber concurrido al Congreso, lo cual debe ocurrir 30 días calendarios posteriores al inicio de sus facultades, luego de haber juramentado, cuando el Parlamento lo escucha la presentación del programa general de gobierno y los principales actos que requiere la gestión del Poder Ejecutivo, el Parlamento tiene la posibilidad de rehusarle la confianza. Por eso es que en términos jurídicos se cabe plantear la figura de la investidura como un acto sujeto a una condición resolutoria. Es decir, no es que el gabinete no entre en funciones a menos que el Congreso le haya otorgado la confianza, sino al revés. El gabinete entra en plenitud de facultades desde que juramenta el cargo y solamente pierde su condición de gabinete y cesa en su existencia si es que el Congreso le deniega la confianza, si es que resuelve la presunta confianza que tiene hasta el momento en el que el Congreso se la deniega. Entonces, la investidura es la participación de la representación popular
en la conformación del propio Poder Ejecutivo. Por eso es que el régimen de gobierno peruano no es un régimen presidencialista, porque el Congreso participa en el proceso de configuración del gabinete, y tampoco es un régimen parlamentarista, porque quien tiene la facultad preeminente en la conformación del gabinete no es el Parlamento, como ocurre con los regímenes parlamentarios, sino es el presidente de la República. El nuestro es un tipo de régimen presidencial parlamentarizado, como afirman los profesores Matthew Sugar y John Kerry. Y acá lo repiten algunos profesores como, por ejemplo, Milagros Campos o Cinesio López. Es el concepto del parlamentarismo presidencializado, que no es tampoco el régimen semipresidencial, como se produce en el caso de Francia, de Finlandia o de Portugal. El caso del régimen de gobierno peruano es singular, no se puede clasificar dentro de las clasificaciones clásicas, presidencial, parlamentario o semipresidencial. El nuestro es un tipo de régimen en el que la simetría entre el gobierno y el Congreso se llega a su punto máximo. Por eso es que cualquiera de los dos puede llevar a un conflicto grave en el manejo y en la estabilidad del gobierno. Quizás una de las situaciones más complejas es el tema de la vacancia, ¿no? Y digo compleja porque no estoy seguro de que haya sido mal prevista, eh, pero quizás llegó a ser sumamente manoseada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas respecto a esta vacancia presidencial y sobre todo al supuesto específico de incapacidad moral, ¿no?, que se prevé para ello? Bueno, sobre esa materia también estamos ante un terreno muy poco pacífico, porque en particular a propósito de los intentos de vacancia del señor Kuczynski y luego del señor Vizcarra, la doctrina, los constitucionalistas se han dividido de manera radical y de manera irreconciliable, además. Hay quienes sostienen que incapacidad moral permanente es equivalente a la incapacidad mental. Esa es la interpretación que hacen, entre otros, Omar Cairo y algunos otros profesores. A mi modo de ver, si bien existe alguna doctrina, en especial la francesa, que asocia el concepto de incapacidad moral a la incapacidad mental, yo creo que más allá de ese vínculo posible de nivel histórico que pudiera existir en la historia del derecho peruano, una vez que la norma ha quedado plasmada, los operadores de la Constitución son los que tienen que darle el contenido. Entonces, más allá de la posible interpretación lingüística que exista, a partir de la cual se afirma que incapacidad moral equivale a incapacidad mental, nos encontramos ante un supuesto en el que podemos afirmar que la incapacidad moral es el acto repudiable en que puede incurrir el primer mandatario con la dirección del país. Este tipo de mención creo que quedaba bastante claro cuando el señor Enrique Chirino Soto mencionaba que la incapacidad moral tenía el carácter de permanente con un solo acto del presidente de la República que hiciera repudiable que el primer mandatario realizara una conducta vergonzosa para quien debe conducir de manera ejemplar el país. Entonces, si bien es cierto, uno pudiera esperar que la incapacidad moral permanente consista en un conjunto sistemático de actos que lleve a asumir que hay una permanencia en la incapacidad moral, para Chirino Soto basta un solo acto para que ese acto impropio, repudiable, vergonzoso, tenga el carácter de permanente. Importantísima reflexión, César. Muchísimas gracias. Amigos de la Escuela Naranja, además, déjenme decirles que estamos colgando una serie de links a información que el profesor Delgado Bienves ha estado desarrollando respecto a la hermenéutica parlamentaria y a toda esta experiencia vasta que ha tenido dentro del Congreso de la República. Muchísimas gracias, queridos amigos, muchísimas gracias, César,
y nos vemos hasta una próxima oportunidad.